Bueno, continuamos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado, y para los que nos ven por televisión, porque estamos haciendo un programa especial que también estamos por televisión en el Tribunal Cristiano. Recuerde que nos puede seguir en las diferentes plataformas como la de Apóstol Ricky Rosado en YouTube. Ahí puede ver también lo que nos están oyendo en radio. Pueden ver lo que estamos haciendo en términos, ¿verdad?, visuales. Tremenda la entrevista del senador Newman, para pelo, ¿verdad? Ese hombre habla con emoción. Porque ¿sí? él habla, pastor, desde su propia experiencia que ha tenido. O sea, él es hijo del exilio. Él sabe lo que sufrieron sus padres lejos de su tierra. La situación injusta con que se le incautaron todos sus bienes y esfuerzos. Wow. Sin una justa compensación. O sea, la gente dése cuenta que nuestro sistema jurídico nos protege frente a la prepotencia del poder. Cuando tú no tienes una autoridad pública que se someta a la ley, pues mira, pasa lo que el pobre senador ha tenido que experimentar, que es que perdieron todo su patrimonio, tuvieron que salir, me contaba él, con una sola maleta de ropa. Cuando él se percató de la situación, inmediatamente huyó, diciendo de vacaciones a Nueva York, y de ahí llegó a Puerto Rico. Mira el clamor mira lo que recibimos hace unos minutos, del clamor de un pastor allá en una ciudad llamada Cárdenas, cerca de Matanzas. Casi no se oye, pastor. A ver si lo puedo subir. A ver si lo puedo subir un poco más. Líderes en general que oren por la ciudad de Cárdenas. Cárdenas está en un colapso total de virus, mucha gente muriendo en los pasillos, muriendo en los centros de aislamiento, no hay medicina, no hay nada para darle, hay una crisis total y un colapso como nunca visto. Les pido oración a todos esos hombres y mujeres de Dios que se enfoquen completamente, si pudiera, en esta ciudad, y estamos haciendo oraciones continuas acá en la ciudad. Acá los intercesores continuos, otros ministerios se han unido a orar, y le pido a ustedes, a todos los que están ahí, soy el pastor de Cárdenas, que intercedan, por favor. Hay un colapso en Matanzas, Cárdenas, fuerte, no hay medicina, no hay respiratorio, no hay oxígeno, no hay antibióticos, la gente está muriendo en los pasillos, de verdad se los digo. No es tal cosa como lo dicen en los televisores, en las informaciones hay mucho más, y estamos en medio de una crisis total, y este país no responde, el país no responde, el gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo, y mucho orgullo, no quieren pedir ayuda a países, no quieren pedir ayuda para medicina. Estamos recibiendo información de toda esta crisis. Le pido, por favor, que oren, guerreen, intercedan. Fíjate, está el clamor de un pastor en la ciudad de Cárdenas, ahí en Matanza, donde ahora se están añadiendo los heridos, porque están llegando gente heridas y no los pueden recibir porque el hospital ya colapsó. Yo sé que uno quisiera ver cómo va a ser la solución, pero la realidad es que el problema es bastante grave. Y yo sigo insistiendo que aunque el cubano está decidido a darle el frente a la situación, y creo que es lo que debe pasar, hago un llamado, ¿verdad? Porque las iglesias, las instituciones, las organizaciones, los países pueden de alguna manera demostrar apoyo, y eso les va a dar una esperanza a estas personas. Y como tú bien dices, hay un dato muy importante que dijo el senador, y tú también lo estabas diciendo, padre. Cuando el policía y cuando el ejército vea que son sus familiares los que están ahí sufriendo, eso va a tocarle la fibra del corazón,
y ahí es que puede venir el cambio real. Sin duda, pastor, es bien importante tomar en consideración varias cosas. Uno, por decir así, el protagonismo que día a día está tomando la iglesia, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, en medio de esta crisis de país. Los obispos católicos sacaron un comunicado, pastor, que es realmente hecho de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Entre las cosas que decía los obispos católicos, decía lo siguiente. Entendemos, leo solamente algunas pequeñas expresiones. Entendemos que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades. Pero también comprendemos que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, y a su vez a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente. Es necesario que cada persona aporte con su creatividad. Y mire lo que dice. No se llegará a una solución favorable por imposiciones ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan con el aporte de todos los cubanos sin exclusión a construir la patria con todos y para el bien de todos. Esa es la patria que queremos. ¡Wow! Más claro no pueden hablar los obispos. Es más, dicen en un momento, la violencia engendra violencia. La agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana, que costará mucho trabajo superar. Por eso invitamos a todos a no incentivar la situación de crisis, sino con serenidad de espíritu y buena voluntad ejercitar la escucha, la comprensión, la actitud. Incluso, dice, no se llegará a una solución favorable por imposiciones ni haciendo un llamado a la confrontación. Los obispos cubanos. Bueno, pero eso fue lo que hizo Díaz-Canel. Sí. Díaz-Canel hizo un llamado a los revolucionarios, a los que pertenecen a tirarse a la calle para defender entre comillas, la revolución de un país que está reclamando libertad, pan y salud. De hecho, yo no sé si es que los reportajes han sido pobres o el mismo gobierno cubano decidió cortar las comunicaciones, pero yo no lo he oído a él expresándose mucho tampoco. ¿Quién? Al presidente Díaz-Canel. Sí, se ha expresado varias veces en la televisión cubana. Ok. Donde ha hecho amenazas y donde ha hecho llamados, que sin duda uno lee la premisa inarticulada en este comunicado de los obispos cubanos que están allí y que han tenido la valentía, como ha tenido la iglesia evangélica. Escuchamos a un pastor que sin ningún temor está diciendo la situación desastrosa, clamando por oración, como claman los obispos al final, donde están pidiendo, ¿verdad?, que se ore para que este tranque social se pueda superar de una manera no violenta, en la que se escuchen los anhelos de todos. ¿Para qué? Como dicen ellos aquí con tanta claridad, para construir, dice, construir la patria con todos y para el bien de todos. Que tú sepas, ¿el Vaticano ha hecho alguna expresión? Sí, el Vaticano sigue con preocupación, al menos lo que no he visto ninguna expresión concreta, porque como sí, estos hechos y otras diócesis de acá del Caribe o de Estados Unidos. El arzobispo de San Juan ha hecho manifestaciones solidarizándose y pidiendo que se encauce de una manera no violenta la situación que vive el país. El arzobispo de Miami, que es sin duda una figura clave del exilio cubano. Él ha dicho, él ha hablado en los mismos términos que ha hablado los obispos cubanos. Ha dicho, es un país que clama libertad,
porque no nos debemos engaño. El pueblo no está solo clamando comer y mejores condiciones de salud, no. El pueblo está clamando un ambiente de libertad. Oh, sí, que el régimen se vaya abajo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, que no lo escuché. Quieren que el régimen caiga, que ya este sistema comunista de los Castro lo están diciendo con meridiana claridad. Recuerde, pastor, el cubano encauzaba en el exilio, exiliándose, las ansias de libertad, de pan y de salud. Por primera vez el cubano ya no quiere utilizar la válvula de escape que era sin duda el exilio, sino que ahora está clamando de que aquí no es salir del país, aquí es el país cambiar una estructura y también que ha sido violenta. Están hablando de libertad y están hablando de, en vez de patria o muerte, hablan de patria y libertad, patria y vida. Patria y vida. Es el nuevo eslogan. Y gritan, no tenemos miedo. Eso, y claman libertad, libertad. Sí, ha sido fuerte. O sea, díganme ustedes los que me están escuchando aquí, si ese clamor, esos eslogans de un país que ya perdió el miedo para enfrentarse a la dictadura. Mira, pero yo escuché a Benabe diciendo las maravillas de la revolución. Sí, hay que estar enajenado de la realidad. Pastor, es fácil hablar de la revolución cubana y hablar de sus maravillas. Cuando tú estás en Puerto Rico, pastor, estás en un ambiente absolutamente diverso a la situación. Le han metido 2 o 3 tapabocas es al de Calle 13. Bueno, pastor, la verdad es que es doloroso que sectores de la opinión pública internacional no sean capaces de entender y de percibir lo que el cubano y lo que el que cualquiera que tenga, por decir así, los ojos con objetividad, percibe. Hay una situación real de hambre, de un sistema de salud colapsado con el COVID-19 y de un ansia de libertad. O sea, esto de partido único, esto de democracias organizadas desde una estructura única, etcétera. Esto de no poder pensar distinto sobre temas opinables. ¡Wow! Esto de que todos los medios de comunicación, los medios de educación pública, los medios de educación, están, por decir así, cautivados por el gobierno. En la que nosotros aquí hablamos y somos creyentes, líderes religiosos, pero usted se puede imaginar en una estructura de partido único, donde allí toda la prensa, no hay nada. No. O sea, no hay un sistema educativo. O sea, evidentemente. ¿Tú has estado en Cuba, padre? 2 veces. Yo estuve en Cuba 2 veces en las 2 visitas del Papa. En la primera visita del Papa Juan Pablo II y después cuando Benedicto XVI fue por primera vez. Las 2 veces estuve yo. Pastor, fuiste a un Cuba que por el ambiente religioso, pues la cosa estaba bastante presentable y bonita. Bueno, evidentemente yo fui con hermanos cubanos sacerdotes y con cubanos del exilio que les permitieron ir en esa peregrinación que el Papa hacía y que toda la iglesia latinoamericana se volcó allí. O sea, había representación de todos los países latinoamericanos y del mundo. O sea, había mucha gente no cubana. Sin duda el gobierno quiso presentar su mejor cara, pero tú no puedes, es imposible ante un colapso de sistema. O sea, usted entra a La Habana es una ciudad inmensa, pastor. O sea, cuando nuestros hermanos cubanos aquí en los 70 y 80 hacían alarde de la grandeza de La Habana y de Cuba, pastor, es impresionante. Claro, es un país que le cayó una bomba atómica en el 50 y es como si se hubiera detenido el tiempo en el 50. Pero cuando usted ve lo que era la Cuba del 50, toda destruida, pero usted ve y usted dice, wow,
Entonces, cuando usted llega a Cuba, pastor, usted se siente que llegó a Puerto Rico. Yo nunca había visto una cosa así. Hay un Miramar que yo lo veía decir. Es más, cuando yo fui a Santa Clara, a mí me recordaba Ponce sin Quenepa. Era Ponce. Cuando yo fui a Santiago, que el Papa fue a Santiago, donde hay un santuario, ¿verdad?, para nuestra tradición católica importantísima para el cubano, que se llama el Santuario de la Caridad del Cobre. Usted se puede imaginar, la misa fue en el exterior, en un gran parque. Wow, era impresionante, pastor. Cuando yo oía a los santiagueños hablar, yo decía, Dios mío, habla como yo. Pastor, hablan como nosotros. Wow. Cuba, Padre, pero te pregunto. Déjeme terminar con esto, pastor. Cuba es un Puerto Rico grande. Puerto Rico es un Cuba chiquito. O sea, esa fue mi experiencia impresionante de sentirme en un país que realmente me sentía que yo estaba caminando. Decía, wow, me siento que estoy caminando en las calles de Puerto Rico. Sí, sí. Así, pastor, así. Por eso yo puedo entender que Lola Rodríguez de Tio, exiliada en Cuba, perseguida por el gobierno español, pudiera decir que Cuba y Puerto Rico son del pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Wow, yo estoy allí, yo dije, es que es verdad. Y por eso yo siento, porque además yo he tenido la dicha, pastor, y perdone que de estas pinceladas personales, yo estudié con el exilio cubano, con ese primer exilio que no podía regresar a su país a enterrar a sus familiares. Cuando yo pequeño, pastor, yo me acuerdo, yo estudié en una escuela militar dirigida por un militar de origen cubano, exiliado en los 70. Su papá murió, pastor. Yo tenía, cuando el papá murió, como 12 o 13 años. Se llamaba el Coronel Valdés, muy conocido en los 70, porque tenía programas espaciales, etcétera. Una figura muy, muy querida en nuestro país. Bueno, yo me acuerdo cuando se murió el papá, nosotros, pues, el grupito nuestro, que era como de séptimo grado, fuimos a leerle, ¿verdad?, todo una especie de manifiesto a él en su oficina. Yo nunca me olvidaré, y porque es la mente de un niño que tenía como 10 o 11 años, o un poquito más. Yo nunca me olvidaré, pastor, cuando aquel hombre tan fuerte que uno le tenía temor, era el Coronel Valdés, él lloró, y a mí siempre me impresionó que un régimen no le permitiera a un ser humano enterrar a su papá. Wow. Cuando yo vi eso, pastor, se me quedó en el corazón. ¿Qué tipo de régimen es tan insensible y cruel que le niega el derecho más fundamental que un hijo quiere tener, que es poder ver a su padre, por decir así, muerto y poder enterrarlo con dignidad? Wow, eso se me quedó y me hizo entender lo que me ha acompañado siempre, que todo régimen tiránico, aunque sea en nombre de lo más noble, la tiranía debe ser rechazada con absoluta vehemencia. Cuando yo fui a Washington, estaba el monumento de Jefferson, que tiene, ¿verdad?, que es como si fuera un templo griego. Y está escrito una cosa que a mí siempre me impresionó, que yo fui cuando pequeño. Me llevó mi mamá. Y yo siempre me impresionó lo que decía, más o menos así, no es textual, decía, era una frase de Thomas Jefferson, que es la figura de la Revolución Americana que a mí más me impresiona, entre otras cosas porque hablaba español. Y él decía allí la frase de él: he jurado frente al altar de Dios eterna lucha contra todo tipo de tiranía, contra la conciencia de los hombres. Wow. Esos dos hechos marcaron mi vida, de entender que el respeto a la diversidad nunca es un problema, sino una oportunidad que enriquece a aquel que la recibe. Siempre todavía aquí en Puerto Rico hay gente que no puede
ver lo importante de estas libertades que nosotros gozamos y disfrutamos, esa libertad religiosa que tenemos, ese derecho al culto, que se ha visto, ¿verdad?, en algunos momentos malinterpretado por algunos, cuestionado y malinterpretado por algunos sectores que piensan que debe ser dentro del templo y que nos tenemos que quedar allí a puerta cerrada, ¿verdad? Cuando la libertad religiosa es algo que tú la cargas contigo donde quiera que tú vayas, es la manifestación de tu propia identidad y tu fe. Sin embargo, también podemos señalar que en estos días los ministros y sacerdotes se han visto afectados por todo lo que está pasando. ¿Qué me puedes contar sobre un sacerdote que de hecho estuvo aquí en Puerto Rico, en la iglesia del Padre Mario, ¿verdad? Ahí en Guaynabo, sí, un seminarista, ¿verdad? Conmigo en Roma. O sea, él estaba estudiando conmigo en Roma y nos conocimos en Roma. Ok, pero también estuvo en Puerto Rico. También estuvo en Puerto Rico de paso y estuvo con el Padre Mario, ¿verdad? De la parroquia San Pedro Mártir en Guaynabo City. Es bueno señalar, entre otros, que el Padre Mario y el Padre Willy son cubanos. Son cubanos, nacidos en Cuba y criados. En el caso de Willy se crió en Puerto Rico. El Padre Mario tiene aquí más tiempo que yo en Puerto Rico. Pero vivió la experiencia de Cuba, ¿verdad? Sí, él fue sacerdote en Cuba. Oh, fue sacerdote en Cuba. Además de ser joven, que nace antes de la revolución y ve el proceso de revolución de una familia católica, de una familia buenísima. Él ve todo el proceso, se ordena sacerdote. Él habla de en su casa parroquial, en las parroquias que estaba, tenían que ponerle una almohada al teléfono porque estaban todos intervenidos. Wow. Y cuando hablaban tenían que salir afuera. ¿Para qué? Porque es un régimen dictatorial que nosotros no podemos entender la gravedad de sentir que los ojos del dictador te están siguiendo hasta en el baño. O sea, de sentir, cuando llega a esos niveles, es la dictadura completa. Y él sale de Cuba a través de México, llega un tiempo en Florida y al final termina su ministerio, ¿verdad? Ejerce su ministerio aquí en Puerto Rico. ¿Pero él sale de Cuba con el permiso del régimen o por otras circunstancias? No, él sale con el permiso del régimen. Pero volviendo al caso del joven que estudió contigo allá en Roma y que ahora estuvo un tiempo en Puerto Rico, ¿qué fue? ¿Que fue arrestado ahora en esta revuelta? Sí, que él acompañó en algunas de las manifestaciones públicas, por lo que, o sea, he escuchado, y el régimen, al verlo, lo arrestó. Pero tanto el cardenal como el arzobispo, me parece, de Camagüey, intervinieron para que lo liberaran y lo tuvieron que liberar inmediatamente. Lo golpearon. Yo he visto fotos de él, habían golpeado el régimen. Pero él estaba con la gente. Papa Francisco nos ha dicho a los sacerdotes que a veces los sacerdotes estamos frente al pueblo, llevando al pueblo. A veces los sacerdotes estamos en medio del pueblo, participando, y a veces los sacerdotes tenemos que seguir al pueblo. Y es verdad, a veces tiene que seguir ante una manifestación espontánea. Es lógico que los sacerdotes y pastores, como lo están haciendo ahora en Cuba. Pero creo que la gente fue a la penitenciaría. También iban a haber manifestaciones y hubo manifestaciones pidiendo la liberación del sacerdote. Eso era impensable, pastor. Sí. Eso era impensable. Es un país que perdió el miedo. Imagínense, pastor, el régimen entra en el 59, 1 de enero del 59. Batista sale de Cuba el 31 de diciembre del 58. El régimen en la década del 60 expulsa a más de 125 sacerdotes con un obispo. Wow. En el famoso barco Covadonga. Por lo tanto, el régimen tiene una historia de persecución contra las instituciones religiosas, pero gracias a Dios, y hay que decirlo, ¿verdad?
la iglesia se ha mantenido, iglesia evangélica y católica, Sí. Se ha mantenido firme y han logrado en esta etapa final, ojalá que sea la etapa final del régimen, pues han logrado mantener una, o por decir así, un diálogo cordial, y ha habido una apertura, una cierta apertura. Veremos lo que sucede en estos días, sin duda. Sí. Bueno, pues triste, yo hago un llamado a mis amigos, a mis hermanos, a la oración. Creo que tenemos que unirnos desde nuestra, ¿verdad? Nuestro lindo Puerto Rico, hermanado con nuestra Antilla Mayor Cuba, y orar y pedirle a Dios para que esto venga a una pronta solución, que Dios traiga paz, que Dios traiga, ¿verdad? Sabiduría a todos los que están en alguna manera vinculados a esto, porque yo pienso que es el momento también para que Cuba se pueda reorganizar. Quién sabe si este presidente pues se va a hacer más sensible y hacen elecciones abiertas y que el pueblo pueda reorganizarse. Sería lo mejor. Estoy esperanzado en que algo bueno va a ocurrir. Nada, tenemos que finalizar ya esta primera parte del programa. Vamos a hacer nuestra pausa y vamos a regresar aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado.